Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí y revisar una nueva semana la visión de los mercados. Como siempre, vamos a hablar sobre los multifondos. Justamente ahora que cerramos el mes de septiembre, ya tenemos certeza de las rentabilidades definitivas del mes. A su vez, vamos a hablar, como siempre, del comportamiento que están teniendo las bolsas. Muy importante cobre y dólar, que tenemos algunas novedades ahí que comentar. Fuerte caída en el cobre, impulso importante en el dólar, que está a punto de romper un nivel clave que hemos venido revisando las últimas semanas. Y por supuesto también tratar de anticipar lo que viene, cuáles son los eventos importantes y a qué hay que estar atento para ver lo que va a ocurrir en los mercados en las próximas semanas. Acá está el cuadro que habitualmente nos entrega la Superintendencia de Pensiones y ahí podemos ver que el mes de septiembre fue nefasto, fue muy malo para las bolsas, fue muy malo para los mercados y por ende fue muy malo para los multifondos, que todos caen en torno a un 3%. Esa fue la caída real y siempre toma en cuenta también la inflación, por lo tanto acá es la caída nominal más la variación de la inflación. Siempre hay que tomar en cuenta cuando habla la superintendencia de estas rentabilidades reales. Siempre la rentabilidad es UF más el retorno que nos muestra la superintendencia. Entonces, caídas importantes, no se salvó ninguno, caídas parejas, pero de ahí vamos a ver que en general el comportamiento este año no ha sido tan malo. La verdad que ha sido bastante positivo a pesar de la pandemia, a pesar de lo turbulento que han sido los comportamientos de las bolsas. Y lo que siempre hay que tomar en cuenta respecto a los multifondos son los promedios más largos, los últimos 36 meses, es decir, los últimos 3 años, no se cumple la regla de que a mayor riesgo, mayor retorno. En los últimos 3 años, el multifondo A ha rentado UF más 2,73, cuando el multifondo E ha rentado UF más 4,64. Por lo tanto, en el último tiempo, en los últimos años, los multifondos más conservadores han tenido un mejor desempeño. Ahora, si miramos la serie completa, que es desde septiembre del 2002 a la fecha, ahí se cumple la regla de que a mayor riesgo, mayor retorno, y ahí podemos ver que el retorno del multifondo A es UF más 6,04%, es decir, estamos hablando de una rentabilidad promedio anual en torno al 9% para el multifondo A. Muy buen retorno y por eso siempre destacamos lo atractivo que son precisamente los multifondos, sencillos de invertir, bastante balanceados y con retornos muy buenos en el largo plazo. Y ahí también el multifondo E podemos observar que es un retorno del UF más 4,01%, es decir, estamos hablando en torno a un 7% anual de retorno anualizado. ¿Ya? Así que muy buenos retornos en el tiempo y de todas formas, como les decía, más allá de la caída del último mes, hemos tenido un buen desempeño este año. Multifondo A, en lo que va del año, pierde un 1,7% aproximadamente, que insisto, en un contexto de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, riesgo en los mercados, desplome en las bolsas en el mes de marzo. De todas formas, es un retorno bastante, no tan terrible, por decirlo de alguna manera. Y a su vez, el multifondo C en el año renta un 1,81%. Esto sí es nominal, no es real. Por lo tanto, eso hay que descontarle la inflación. Y el multifondo E renta en torno a un 4% nominal a lo largo de este año, que también es muy buen retorno y era un poco lo que hablábamos en la tabla anterior. Así que la última semana podemos ver que el multifondo A tuvo un buen desempeño, un 1,65%, el multifondo C prácticamente en cero y el multifondo E siguió cayendo en la última semana un poquito más de un 1%. Y acá podemos ver en esta gráfica que hemos ido revisando en el último tiempo cómo ha sido la caída de los multifondos desde el inicio de esta corrección que están viviendo los mercados, que fue a fines del mes de agosto. Desde ese momento a la fecha, todos caen en torno a un 2-3%. Y ahí podemos ver que la línea azul del multifondo A se pegó un repunte en la última semana, que se debe al buen comportamiento de las bolsas en la última semana, que fue positiva, y también importante el repunte que está teniendo el dólar, que también ha subido de manera importante en las últimas semanas, ya lo vamos a conversar. Como siempre, los dejamos invitados a que nos acompañen en nuestro canal de YouTube, que se suscriban. Siempre estamos subiendo información, ya es habitual esta charla semanal que ha tenido bastante éxito, lo agradecemos muchísimo. La gente se quiere informar, quiere saber
lo que está pasando en las bolsas y también en los multifondos. Y como siempre también invitarlos a que nos acompañen en otras redes sociales como en Instagram y en Twitter. Ahí pueden seguir el mío personal, Tricio, o el de la empresa Rubix CL. Así que invitados cordialmente a que nos acompañen. Ya son muchos los que están acompañando nuestro canal, que queremos que aumente la educación financiera. Y los invitamos a que ustedes sean embajadores de llevar este mensaje de la educación financiera a más personas. Así que felices de poder aportar un granito de arena, como siempre decimos. Bueno, tuvimos una semana que ya entra en tierra derecha la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Y hubo muchas noticias en torno a esto, por varias razones, lo pasamos a conversar. Ahí tenemos esta pelea de Biden y Trump, fue bastante dura en este primer debate. Se dijeron, ¿qué no se dijeron? Fue impresionante cómo Donald Trump, de una manera irrespetuosa enormemente, no dejaba de hablar, interrumpía en todo momento a Biden, y por ese desagradable comportamiento yo creo que finalmente le jugó una mala pasada. La mayoría no espera mucho de Biden, la verdad, y la mayoría también de analistas pensaban que Biden no le iba a ir muy bien en estos debates. Y sin hacer mucho, Biden finalmente salió beneficiado por las constantes interrupciones de Trump, y también por una estrategia bien definida de atacar los puntos débiles de Trump en este debate. Y de esa manera, las encuestas posteriormente fueron bastante positivas para Biden, subiendo en torno a un 2%, llegando a un 60% de intención de voto, y por lo tanto liderando las encuestas, que ya ha sido la tónica en el último tiempo. Trump bajando en el mismo porcentaje, y lo más importante también es que el control del Senado también se espera en este minuto que el Partido Demócrata se consolide con más de un 60% de las probabilidades de que así sea. Entonces, la verdad que hasta ahora la carrera presidencial la está ganando el Partido Demócrata, la está ganando Biden, creo, sin hacer mucho, pero de todas formas hay que tener en cuenta también que las encuestas se pueden equivocar. Ya ocurrió en la elección pasada, y vamos a ver más adelante que es bastante frecuente que el resultado de los debates no predice prácticamente en nada lo que va a ser la elección final. Y lo que es más importante hoy en día para los mercados, sin duda, y que quizás está pasando un poquito desapercibido, pero sin duda es lo más importante, es las negociaciones que existen hoy día entre Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ahí hay una discusión, una negociación bien importante, que en las últimas semanas se ha visto la relevancia que está teniendo, por el hecho de que a medida que aparecen comentando de cómo van estas negociaciones, los mercados o lo han recibido bien o lo han recibido de una manera bastante negativa, y hemos visto el impacto rápido en los mercados. Siempre las noticias van a ser importantes en relación a cuál sea el impacto real que tenga la bolsa en este caso. Y por eso es importante uno en el día a día ir mirando el comportamiento de los índices, estar mirando el comportamiento, los movimientos, y eso conectándolo con las noticias que vamos conociendo. Entonces, cuando hay un movimiento fuerte en la bolsa o en algún instrumento financiero y se da por una noticia relevante, es porque esa noticia obviamente está teniendo impacto. Y muchas veces podemos ver noticias que aparecen en los medios posteriormente y que en realidad es una excusa o es para darle sentido a un movimiento del mercado, pero muchas veces no tiene tanta relación. Ejemplo, vamos a hablar más adelante de los casos de coronavirus que han aumentado fuertemente en Europa, pero la verdad, hoy en día no creo que sean un factor relevante, porque está siendo bastante diferente esta segunda ola de casos de coronavirus respecto a la primera, y por lo tanto los mercados yo creo que hoy día están corrigiendo más bien por una cuestión de toma de ganancia y por incertidumbre que se viene en torno a las elecciones de Estados Unidos, más que por el aumento en los casos de coronavirus, por ejemplo. Así que muy importante lo que está pasando en las negociaciones. Han habido intentos de acercamientos, pero la verdad que las puntas del acuerdo están bastante distanciadas. El Partido Republicano quiere algo así como 1,5 trillón de millones de dólares
para inyectarle a la economía. En cambio, el Partido Demócrata quiere mucho más que eso, más de 2,5 trillones, mucha plata. Lo más probable es que se llegue a un acuerdo, pero también, como está entre medio la elección presidencial, es muy probable que esto se postergue. Entonces eso, y obviamente vamos a llegar a un número intermedio. Pero la última noticia de la semana y que tuvo impacto en los mercados, al parecer, pero ahí no se cree mucho de ello, es que Donald Trump finalmente se contagió con coronavirus. Y como muchas veces se dice en memes y en todas las bromas que se hacen por redes sociales, los Simpsons lo anticiparon. Así que ahí sale una imagen que fue bastante viralizada de los Simpsons después de que anunciara Donald Trump que tenía coronavirus. Al parecer está reaccionando bien. La Casa Blanca ha estado constantemente informando del estado de salud de Donald Trump. Y obviamente, si Donald Trump, bueno, no se sabe qué va a pasar, si van a seguir los debates, si que se complica su salud, veremos qué es lo que ocurre. Y obviamente que si es que no sigue en carrera Donald Trump, va a tener impacto en los mercados porque ya se daría por ganador eventualmente Biden y ahí vamos a ver más adelante, lo hemos comentado, que la bolsa va a beneficiarse en la medida que salga Trump y probablemente se va a castigar si es que sale Biden. Así que esa es un poco la razón de esto. Los mercados la última semana positiva, en torno a un 2% el Nasdaq, en torno a un 1% los mercados más amplios, Dow Jones, Standard & Poor's, y podemos ver acá el panel de Finviz que está bastante positivo todo bastante verde. Así que una semana bien positiva para los mercados, dejando un poquito atrás las pérdidas que veníamos arrastrando en las últimas semanas. Muy importante, el cobre sigue la fase correctiva. El día jueves se desplomó de una manera bastante inexplicable. No hubo noticias importantes que ratificaran la violenta caída. Al parecer, solo por el hecho de que estaba partiendo octubre, quizás rebalanceos de portfolio, por eso se desplomó y rápidamente el viernes se recupera. Entonces quedó todo esto más o menos ahí en nada, pero sigue la debilidad de corto plazo del cobre y tiene espacio todavía el cobre para caer a 2,70, que sería una corrección razonable del cobre en las próximas semanas, y lo hemos venido anticipando en las semanas anteriores en esta visión semanal de los mercados. Y esto tiene como consecuencia un repunte importante en el precio del dólar. Los 7,90 son un techo importante en este minuto. El viernes no hubo mucho volumen transado, así que todavía no podemos dar por ratificada la ruptura de la tendencia bajista, pero todo hace pensar de que el dólar va a seguir ganando algo de espacio en las próximas semanas, que es también lo que hemos venido anticipando, para ir a buscar a niveles de 807, 805 más o menos como primer impulso, y posteriormente 820, 825, que serían niveles razonables a buscar. Entendiendo también esta incertidumbre política que se está dando también tanto en Estados Unidos por las elecciones como en Chile por las votaciones del apruebo y el rechazo. ¿Qué podemos esperar? Esto es interesante. Es importante recordar que históricamente el desempeño de los candidatos en el debate rara vez predice el resultado de las elecciones. Podemos verlo en el último caso con Clinton-Trump, Obama-Romney, Obama con McCain, y así en las últimas elecciones. La verdad que quien ha ganado el debate no ha sido presidente. Esto es una estadística que nos entrega BCA Research y la verdad que es importante tenerlo en cuenta. Así que no hay que cantar victoria que va a salir Biden a pesar de que esté liderando la encuesta en este minuto. Lo que sí es claro es que en general cuando el Partido Demócrata gana, le va mal a la bolsa previamente. Y la caída es en promedio en los 2 meses previos en torno a un 7%, que es más o menos el comportamiento que ha tenido en el último tiempo la bolsa norteamericana. Ha llegado a caer un poco más o menos eso, y por lo tanto podría seguir viéndose afectada la bolsa si es que sigue liderando Biden esta carrera presidencial. Después todo se normaliza y la bolsa tiende a recuperarse de nuevo, así que puede dar precisamente una oportunidad esta corrección que estamos viendo en los mercados. Y lo último a comentar, que les decía hace un rato atrás, es el aumento de casos en Europa. Lo importante que está ocurriendo hoy día con los casos es que han aumentado mucho más que en marzo, pero los niveles de letalidad, de muertes, han sido muy inferiores.
Hay un rezago, obviamente, en las estadísticas, pero puede ser que el virus esté siendo menos letal en este minuto o que estén mejor preparados los sistemas de salud en diferentes partes del mundo. Hay muchas razones. Y esto también es una buena noticia porque el nivel de letalidad, que era en torno a un 3% de los casos, si baja a niveles del 2%, 1,8%, que es más o menos lo que hoy día al parecer está, es algo bastante razonable con lo cual lidiar y que por lo tanto eso amerita el que no sea necesario cerrar la economía y obviamente tener los cuidados para tratar de evitar los contagios, pero por ningún motivo cierres grandes que impacten finalmente la economía. Lo mismo pasa con Francia, el caso anterior era España, lo mismo pasa con Francia, muy poquitas muertes en el último tiempo, con aumento de casos importantes, y también en Nueva Zelanda, perdón, en Holanda. Así que en general en Europa estamos viendo esta situación y obviamente que si siguen aumentando los casos como hasta ahora, puede que eso tenga repercusiones en el futuro en más muertes, sin duda. Pero hasta ahora al parecer estaría teniendo menor impacto en muertes en la actualidad. ¿Qué se espera para esta semana? Algunas declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el día martes, al igual que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y las minutas de la FED de la última reunión. Por lo tanto, pocas noticias, lo más importante probablemente en cuanto a cifra económica, el ICM de servicios que sale mañana en Estados Unidos y el resto de declaraciones. Y seguimos en medio de lo que pase con Trump, obviamente. En Chile vamos a tener inflación y la verdad que la pauta va a seguir liderada por lo que pase en cuanto a especulaciones y probabilidades de quién va a salir electo en Estados Unidos y acá en Chile también la discusión que viene en torno al plebiscito constituyente. Así que los mercados siguen en corrección, importante el dólar a punto de romper al alza, puede tener un impulso importante tras esa ruptura definitiva de los 7,90. Así que todo sigue su curso, todo sigue los movimientos que hemos venido comentando en la última semana. Agradecemos enormemente su compañía y esperamos ser un aporte y que nos sigan acompañando en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo, chao, chao.